Bueno, buenas tardes a toda la gente en Argentina, en toda Latinoamérica. Buenas noches a la gente que nos mire desde España. Estamos en una nueva emisión en vivo acá con Cristian Caracoche, un invitado ya recurrente de nuestro canal. Economía y magíster en economía política, docente e investigador. Uy, estoy teniendo... Acá no se escucha nada. Está bien, me estaba sonando por mis propios parlantes yo mismo, porque tenía YouTube abierto, perdón. Decía que estamos con Cristian Caracoche y con Javier, que es el sujeto acá de Musculosa y Piano. Y vamos a charlar un poco de la coyuntura económica, de las perspectivas a corto y mediano plazo, mientras esperamos el debate de esta noche a ver qué situación espantosa nos regala. Javier. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, antes que nada te saludo, Cristian, ¿cómo andás? Y directamente ya introduzco la primera pregunta, si ya en tu saludo ya puedes arrancar explayándote, que es para lo que te invitamos. Un primer suceso en cuanto a lo económico, a partir de, o sea, que me parece importante nombrar, a partir de lo que fue el triunfo de Milei en las PASO, que de alguna manera terminó de instalar a Javier Milei como verdaderamente un sujeto que puede llegar a ser presidente de la Argentina. Y inmediatamente después de eso tuvimos una situación económica que convulsionó bastante, digamos, al bolsillo de la gente, pero que aparte, de alguna manera, puso en discusión las implicancias económicas de lo que podría ser una presidencia de Javier Milei, o al menos de lo que fue una respuesta de lo que se suele denominar los mercados, ¿no? Esa entelequia que solemos escuchar, pero que nunca nadie explica bien de qué se trata. Así que la pregunta es, ¿qué fue lo que vos viste que sucedió en términos económicos en ese momento después de las PASO, cuando Milei se terminó de instalar ya efectivamente como el posible futuro presidente del país? Hola, ¿cómo están, compañeros fundidos? Nada, primero agradecerles un poco la invitación, porque es muy interesante estar en esta suerte de relanzamiento del canal, ¿no? Porque felicitarlos también por lo que hicieron con la introducción. La nueva introducción es zarpada, realmente hermosa. Y el video sobre Kaiser me encantó. Una cuestión al margen, pero les aviso por las dudas, que estoy viendo que acá sigue, abajo dice que todavía el libro se consigue en papel. El libro en papel se agotó. Está la versión digital gratuita, pero bueno, por las dudas, para que no lo busquen. Bueno, felicidades entonces por haber agotado el libro. Está la versión digital, que cualquier cosa está disponible. Y lo recomendamos mucho porque es un gran libro, muy importante para este Y la momento. versión digital, como parte del archivo, tiene un agregado que es sobre el marco teórico utilizado en el libro, que nada, suma bastante para quien haya leído el libro, que lea esa parte, y para quien no haya leído el libro, nada, que lo lea en digital, que está completo. Bueno, bien, vamos a la pregunta, no me voy a hacer tanto el gil, ya la estiré mucho. Básicamente, a ver, ¿cuál fue la respuesta del mercado? Básicamente el mercado vio, si se quiere, una gran posibilidad cuando fueron las PASO de que efectivamente Milei termine siendo presidente. Y entonces, ¿cuál era la propuesta de Milei? La que supuestamente sigue siendo la de dolarizar. En esa lógica, obviamente que la dolarización implica un fuerte proceso de devaluación de la moneda, básicamente porque se entiende que al dolarizar y al haber tantos pesos dando vuelta, la tasa de conversión que se utilizaría entre pesos y dólares sería muy alta. Según los distintos cálculos, yo hice algunos cálculos y me daba en su momento algo así como 4.000, no me acuerdo si era 3.500 o 4.000 pesos por dólar. Entonces, claro, la gente se anticipó, todos los pesos que tenía tendió a buscar deshacerse de esos pesos. Y bueno, y en función de eso se dio la corrida
corrida del dólar. En ese sentido, cabe subrayar, si se quiere, lo que yo vengo diciendo hace un rato, ¿no? La lógica, hace un tiempo, que Massa en este sentido es un genio del mal. Cuando digo genio del mal, lo que digo es que el tipo es muy hábil políticamente, obviamente, para utilizarlo para sus fines que son del mal, ¿no? Y en este sentido, Massa de una u otra manera atajó bastante bien la corrida, inclusive obtuvo, después de esa mini corrida, obtuvo un cúmulo de dólares del swap chino, que, por decirlo de alguna manera, le da aire posiblemente para sostener el tipo de cambio estable hasta mínimamente la semana que viene, que se votaría. Después habrá que ver si lo sostendrá o no. El gran interrogante es qué pasa si gana y qué pasa si pierde. Porque, claro, si gana, uno qué esperaría. Y que ya quizás empiece a hacer el proceso de ajuste después de las elecciones. Pero si pierde, uno lo que podría esperar, pensando siempre en términos lógicos, ¿no? Son decisiones políticas y las deciden ellos, básicamente, condicionados, pero en su grado de libertad, la deciden ellos. Y si pierde, lo que uno podría llegar a esperar es que trate de sostener atado con alambre todo hasta la entrega de poder. Si se quiere, como para decir, bueno, yo me fui y sin hacer una mega devaluación, devaluó un montón, pero spoiler, estas devaluaciones son, si se quiere, una caricia de cara a lo que se nos viene el año que viene, ¿no? Así que, a ver, uno entiende, deduciendo que si gana, es muy probable que al día posterior a la elección ya al menos arranque el camino hacia un ajuste, no sé si decir un ajuste de fondo, pero sí, algo así. O sea, avanzar hacia un ajuste fuerte, que por el momento lo viene aguantando mucho, y si pierde, entiendo que lo va a seguir sosteniendo y estirando esta situación, con tal de entregar el gobierno y decirle a Milei, bueno, toma, ahora ajusta vos, enfrentate ahora a la gente vos. A grandes rasgos, un poco, eso fue la reacción. ¿Qué pasó? Después con la elección, con la primera vuelta, al ganar Massa, estos mercados, un poco entre muchas comillas, se calmaron. ¿En qué sentido? Entendieron que, bueno, que puede ganar Massa y en función de eso, mal o bien, mantener los grandes parámetros que se vienen dando y hacer un ajuste más diluido en el tiempo, más gradualizado en el tiempo. Y eso generó que el tipo de cambio haya pasado de casi 1.200 pesos el dólar blue a hoy en día, esta semana, que llegó a estar en 900 y monedas. Ahora el último tiempo un poco recuperó. Pero bueno, la semana que viene imagino que va a ser una semana donde los que tienen pesos van a tender a dolarizarse y quizás vuelva a haber una pequeña subida y volvamos a tener un pequeño estrés cambiario, pero bueno, el otro domingo se va a develar qué nos va a pasar, ¿no? ¿Qué nos va a pasar? Ya un poco ya lo sabemos, sino la cuestión es de qué forma nos va a pasar ese ajuste. Si nos va a pasar de una manera más de shock, si nos va a pasar de una manera más gradual. La pregunta es, y también en qué magnitud, eso también, porque obviamente no es lo mismo un proceso de evaluación que un proceso, por ejemplo, de dolarización. Son dos cuestiones completamente distintas. Y también la resistencia social que va a tener uno y que va a tener otro, también no es lo mismo, obviamente. Tenemos situaciones completamente distintas. Julián, ¿vas a decir algo? Estás ahí apuntando. No, perdón, te iba a interrumpir un segundo. Nos están diciendo que por ahí que por momentos se te corta un poco el audio o no se te escucha del todo bien. Por ahí si te subís un poquito el micrófono, se soluciona. Ahí se escucharía mejor, entiendo. Sí, bueno, creo que hay como un ruido que no creo que lo vayamos a poder sacar, aviso, porque nos están diciendo. Pero por ahí, claro, si te lo mantenés arriba, no se escucha Listo. Cualquier cosa te decimos de vuelta, de acuerdo a lo que nos digan acá.
Espero que ande bien ahora. Perdón, sí. Bien, no sé si se respondió a la pregunta, Javi. Está muteado. Esto lo voy a seguir haciendo, yo les aviso, para siempre. Dentro de 15 años voy a seguir hablando muteado, así que no esperen que sea algo que vaya a solucionar. Bueno, no, lo otro que te quería preguntar es, bueno, siempre hablamos de la cuestión de cómo hay una estructura económica que está determinando al menos las opciones que tiene la política para responder a las distintas situaciones. Obviamente, la idea de que todo es lo mismo, todo está determinado de manera absolutamente directa y mecánica es absurda, pero no cabe duda que las acciones que llevan adelante los distintos sujetos sociales están determinados por cuestiones que escapan a su propia voluntad. Y hemos hablado de eso, y en ese sentido hemos planteado varias veces que, dada la propia estructura económica de la Argentina, estamos en un momento donde la perspectiva es de ajuste, ¿no? Después se podrá instrumentar de distintas maneras, se podrá instrumentar con la intención de sostener y darle continuidad a este mismo esquema, a esta misma estructura económica, o se podrá intentar hacer reformas más o menos profundas a esa estructura que implicarán, en la medida que esas reformas las haga la burguesía, implicarán de todas formas ajuste. La cuestión es, las medidas que tomó Massa, las medidas en relación al IVA, básicamente, y al impuesto a las ganancias, que bueno, el IVA tiene un impacto sobre todo sobre la economía de las franjas de menores ingresos, sobre todo de la clase obrera, porque afecta a los bienes de consumo más básicos, como alimentos, etcétera, que constituyen la mayor parte de los consumos de aquellos que tienen menores ingresos, y la cuestión del impuesto a la ganancia afecta sobre todo a las franjas de mayores ingresos, y lo hace de manera bastante desigual incluso. O sea, evidentemente está mucho más beneficiado a aquel que a partir de ahora va a ganar 200 lucas más por mes, que aquel que le van a devolver 15 o 18 lucas si es que hace un gasto acorde en alimentos. Estas medidas tienen son simplemente un paliativo que finalmente se lo va a terminar comiendo la propia dinámica de destrucción del ingreso, devaluatoria, inflacionaria, etcétera, o pueden tener, no sé, por ejemplo, fomentando el consumo, algún impacto económico más de largo plazo. Bien, ahí si no me equivoco cambié el micrófono, lo tenía como un micrófono de la compu y lo puse a este. No sé por qué no estaba Perfecto. configurado. Claro, ahora se escucha bárbaro. Ahí bien. No, a ver, claramente esto es un paliativo. Es un paliativo y recontraelectoral. ¿En qué sentido? En el corto plazo, obviamente que, no sé, ayer me entró una devolución de 4.000 pesos. Y claro, a ver, en el medio de la malaria, que te entre una devolución de 4.000 pesos por una compra que hice en el supermercado, de más o menos 20, 25 lucas, y sí, es como un alivio importante. Y obviamente que de cara a las elecciones, a más de uno le influye, porque por ahí esa es la diferencia entre comer o no comer en algunos hogares, y en otros hogares es la diferencia entre, no sé, poder pedirte unas empanadas o no pedírtelas, digo. O sea, hay un abanico de situaciones que un poco, yo lo que digo siempre es, a más de uno hacen ir a votar contento, y que es totalmente esperable, es totalmente entendible y es totalmente lógico, es totalmente lógico. Lo que pasa es que, bueno, a ver, eso ¿por qué es un paliativo y por qué no va a tener impacto en el largo plazo? Primeramente porque la eliminación de IVA o la cuestión de ganancias, de una u otra manera, impacta en lo que es los ingresos del gobierno.
que de una u otra manera a largo plazo esto se va a eliminar, que es lo más probable, es que lo eliminen, Massa diga, bueno, ya está, dé alguna excusa o lo deje solamente para una franja muy pauperizada de la población, digamos, suponiendo que gana Massa, ¿no? O que dé alguna excusa como para sacarlo o lo deje solamente por una franja pauperizada de la población. ¿Por qué? Porque lo que ingresa a las arcas del Estado por IVA, IVA es el principal recurso que tiene el gobierno, es muy importante. Y de no entrar eso, se van a necesitar mucha guita de otros lados que no existe, y por consecuencia, de no existir esa mucha guita de otros lados, lo que va a terminar haciendo el futuro gobierno, ponele de Massa, o de Milei, ponele, sería o emitir o endeudarse. Por lo tanto, una de dos, o lo sacan, que es lo que para mí va a pasar, eh, o bueno, la contracara de eso va a ser mayor emisión, mayor endeudamiento. La mayor emisión va a implicar mayor inflación. El mayor endeudamiento a la larga termina por una crisis de deuda. Por lo tanto, nada, es un paliativo que sirve en el momento y que ayuda a todos los niveles socioeconómicos eh, de la población, a todas lo que se dice las capas de la clase trabajadora, que para cada capa representa algo distinto, pero representa, porque como dije recién, a mí del supermercado me cayeron 4 lucas y bueno, es un montón. O sea, es un montón de plata. Eh, pero no es algo, no es una política que se va a sostener en el tiempo, es completamente electoral, eh, y bueno, y tiene vida contada. Lo que sí se puede llegar a pensar es que esta política deje algún tipo de antecedente, por decirlo de alguna manera, y por medio de esto, por ejemplo, los distintos futuros gobiernos puedan, por ejemplo, a determinadas franjas sociales eximirle el IVA de la canasta básica, por ejemplo. Eso sí, creo que, pero siempre pensando en cosas muy puntuales, capas sociales muy puntuales. Cuando digo capa, digo dentro de una clase social, los distintos niveles de ingreso y consumo, ¿no? Quizás las capas más pauperizadas de la clase trabajadora que de una u otra manera puedan tener un consumo de alimentos libre de IVA, ponele. Eso sí, quizás lo puede llegar a utilizar un futuro gobierno en lógica política. Pero esta exhibición del IVA para todo el mundo de la canasta básica, esto tiene los días contados. Quizás lo de ganancias no, porque si bien es plata, no es tanta plata como la de IVA. O sea, no representa tanto en el presupuesto como lo que representa IVA. Eh, y es una herramienta de cambio, una moneda de cambio muy fuerte con un sector social que es muy fuerte como es todo lo que es el arco sindical, digamos. El no cobrar impuesto a las ganancias representa una moneda de cambio muy fuerte con todo el sindicalismo. Y si lo pensamos en términos de lógica política de los gobernantes, no voy a decir que es una moneda barata, pero no es una moneda tan cara para comprar paz social a mediano plazo. Es decir, es una forma de comprar paz social no tan cara, el no cobro de impuesto a las ganancias. Y que ese no cobro de impuesto a las ganancias puede llegar a ser, distinto del IVA, puede llegar a ser suplantado relativamente, de manera relativamente equivalente, por ejemplo, cobrándole impuesto a las ganancias al Poder Judicial, por ejemplo. Pero bueno, también ahí entraría en una puja con la justicia, ¿no? Pero digo, es una posibilidad, o tocando algún elemento de exención impositiva,
de alguna provincia. Digo, es más intercambiable el de impuesto a las ganancias. El de IVA es prácticamente imposible que se pueda sostener en el tiempo. Muchas veces los economistas más kirchneristas lo que dicen es, no, lo que pasa que yo no cobro IVA, pero después hago que esa persona con lo que no paga de IVA se compre un helado y que ese helado después paga impuesto a las ganancias, paga ingresos brutos y demás, etcétera, y lo recupero por otro lado. Es mentira, no se recupera por otro lado. Lo que sí es cierto es que no se pierde todo lo que el Estado, si se quiere, deja de recaudar. Por ejemplo, no sé, si el Estado me devuelve a mí 4 lucas, no es que deja de cobrar 4 lucas, dejará de cobrar 2 lucas y media, 3 lucas, porque es cierto que después esa devolución tiene una vuelta al consumo y ahí los empresarios pagan impuestos a las ganancias, ingresos brutos y demás, etcétera. Pero no deja de ser una pérdida para el Estado y el IVA es una pérdida muy grande. Obviamente que todo esto en un marco que con un sistema impositivo muy, muy regresivo como es el que tenemos en Argentina, ¿no? Acá en Argentina, básicamente la recaudación es principalmente IVA, impuesto a la ganancia le sigue ahí atrás, pero no muy fuerte, donde bienes personales prácticamente no se pagan. Básicamente, no estamos hablando de un sistema impositivo recontra progresivo, ¿no? En ese marco, bueno, esto fue un paliativo, fue, si se quiere, un darnos algo antes de las elecciones para que para que vayamos a votar contentos y nada más, y que no va a durar mucho más, desgraciadamente. Estás muteado, Javi. Estás muteado. Porque para que vean que lo que prometo lo cumplo. ¿Con qué? No, iba a preguntar, ¿a qué crees que se va a enfrentar entonces un futuro gobierno y cuáles crees que pueden ser las características, al menos con lo que, obviamente uno no puede hacer futurología, pero con lo que se viene perfilando hasta ahora, cuáles serían las formas que ves que podría enfrentar esta situación un posible gobierno de Massa o un posible gobierno de Milei? Bien, empecemos por... vamos a hacer como supuesto metodológico que van a hacer supuestamente lo que dicen que van a hacer, ¿no? Supuesto metodológico. Lo que dicen que van a hacer y lo que uno entiende que van a hacer a partir de eso que dicen. Empecemos con el tema de Massa. Creo que Massa se va a enfrentar con una resistencia, lo que podemos llamar una resistencia pasiva principalmente, ahora paso a decir que es una resistencia pasiva, y en primer lugar, y posibles resistencias activas. ¿Qué es una resistencia pasiva? El malestar que se va a empezar a acumular a partir de que uno entiende que Massa va a arrancar su gobierno, como bien vos dijiste, Javier, con un gobierno que tiene una perspectiva de ajuste. Básicamente es imposible que no ajuste. Después veremos cuánto puede ajustar o no, pero es imposible que no ajuste. Bueno, en esa lógica, un gobierno de ajuste o en perspectiva de ajuste, uno lo que podría esperar más simple y que un poco Massa ya está dando alguna que otra señal, solapada, pero las está dando, es que vaya a avanzar, por ejemplo, sobre subsidios y que vaya a avanzar sobre lo que se denomina una unificación cambiaria. Quizás esto no de shock, sino de a poco, entiendo por una lógica política, con una aceleración al principio y después ir, o sea, en esa famosa luna de miel los primeros 100 días, uno esperaría que avance sobre subsidios, siempre ¿Podría con haber una lógica. una cambiaria de Massa? No sé si una tablita, pero sí lo que uno espera, al menos lo que los economistas cercanos ideológicamente a Massa lo que proponen es, desde un primer momento, tratar de ir a un desdoblamiento cambiario
si se quiere, oficial. ¿Qué quiere decir? Hoy en día tenemos el blue, bueno, dejar 2 tipos de cambios solos, entonces dejar con un tipo de cambio alto todo lo que es turismo, que venga Taylor Swift y demás, y ahorro, y dejar con un tipo de cambio más bajo lo que es compra de insumos al exterior, alimentos y demás, etcétera. Y a partir de eso, con los 2 tipos de cambio separados, tender a unificar, obviamente, yendo a una devaluación del de abajo, Claro. del que compran las empresas y demás, etcétera. Massa le puso un tiempo, dijo para fin del 2024 yo levantaría todo el cepo y demás, etcétera. Hay que ver si lo puede hacer, pero pensándolo en términos de la cantidad de dólares que va a tener el próximo año, no me sonaría tan descabellado que para fin del 2024, mediado del 2025, eso se pueda hacer. El tema, bueno, obviamente que después lo que hay que ver es ese ritmo de devaluación, si la lucha de clases, si se quiere, lo acepta y lo deja pasar, ¿no? Porque obviamente eso va a implicar un cambio fuerte en lo que es precios relativos. Y eso no solo se va a dar en... ¿Vas a decir algo, Javier? Julián. No, es que te iba a- Y no, eso, dale. y eso no solo se va a dar en términos de devaluación y por lo tanto aumento de bienes y servicios de la economía, sino que también va a pegar fuerte, porque entiendo que Massa no lo dice abiertamente, porque ahora está en campaña, pero históricamente siempre el peronismo, históricamente no, desde el 2012, 2013 lo vienen diciendo por lo bajo, pero lo vienen diciendo, de que, bueno, hay que de alguna manera eliminar o segmentar mucho más los subsidios. Y eliminar no creo que los terminen eliminando, pero sí segmentando mucho más fuerte, y prácticamente con esto, ¿qué quiero decir? Y básicamente que prácticamente cualquier trabajador con registrado que pague tarifa plena. O sea, si uno lo piensa en términos de que el recorte de subsidios sea cuantioso, quiere decir eso, que cualquier trabajador registrado tiene que pagar tarifa plena. Eso en términos de arcas fiscales, lo que plantea la matemática de verdulería del Ministerio de Economía, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio, allá por el 2011, 2012, el kirchnerismo inició algo que era sintonía fina, que era le empezaban a sacar los subsidios a los barrios privados. Todo bien, sí, se lo sacan, está todo bien, pero eso no hace el número. O sea, para que haga el número, le tiene que recortar a la maestra, le tiene que recortar al laburante de a pie, y eso obviamente que va a traer una cola en términos de lucha de clases. No va a ser gratis. ¿Cuál es la ventaja que en ese sentido va a tener Massa? Que básicamente es el peronismo. Entonces, tiene sindicatos, tiene movimientos sociales atrás que de una u otra manera van a militar eso, o van a frenar la bronca, o van a intentar frenar la bronca al menos. Y además que no nos olvidemos que, bueno, el próximo año todo indica que la cosecha va a ser mejor, que van a entrar algunos dólares por gas, por lo que es vaca muerta. O sea, se espera un año que dé un poco de oxígeno. Pero bueno, todo en última instancia va a depender, por eso yo digo, principalmente la resistencia pasiva, ese malestar que se va a empezar a acumular, y frente a esa resistencia pasiva, hay que ver qué hacen las representaciones gremiales de la clase trabajadora, si hasta dónde pueden frenar y hasta qué punto muchas de esas representaciones se terminan dando vuelta, porque siempre que se dan esos procesos, alguna representación se termina dando vuelta. Claro, Siempre yo que te empieza el preguntaba, malestar, ahí voy a dar un ejemplo concreto. Cuando en el 2011, 2012, 2013 empezó a haber ese malestar, se dio vuelta a Moyano, se dio vuelta a Micheli y se dio vuelta, bueno, ya estaba dado vuelta a Barrio Nuevo. Entonces,
¿Qué quiero decir? Cuando hay un malestar, sí, podés tener un caló, como tenía en ese momento Cristina, o ¿cómo se llama el docente, el de la CTA? Ahí se me fue, un yasqui que te banca, pero siempre alguno del otro lado se te da vuelta y se te pone en oposición. En ese sentido hay que ver qué pasa y quién se da vuelta, quién no, o si toda la tropa se queda cerrada. Claro, yo te iba a preguntar eso, si ves viable una unidad del peronismo para poder sostener ese proceso de ajuste necesario. Porque Sí, sí. todo indicaría que no, que en algún momento, o sea, sobre todo dado lo que fue la bolsa de gato que fueron estos últimos años, digamos, dentro del propio gobierno, ya de la vicepresidenta desentendiéndose plenamente de lo que hacía el presidente, y me puedo imaginar, digamos, el nivel de interna que va a haber también. Con lo cual, por mucho que vos decís, es verdad, es el peronismo, entonces tiene esa espalda para ajustar. También es verdad que digamos, por ahí tenés una situación medio de guerra civil ahí adentro, ¿viste? O sea, Sí, digo, sí. dentro del partido. Esto es algo que vengo pensando, trabajando. Si uno lo mira de largo plazo, nosotros ahora estamos en una situación de prácticamente 12 años de larga decadencia, ¿no? El 2011 fue el último año que más o menos hubo crecimiento del PBI per cápita y a partir de ahí la cosa viene en caída. A veces algún año más fuerte, algún año menos, algún año se estanca, algún año, pero la cosa viene en caída. Si uno mira desde el 2011 para acá, lo que encuentra es un proceso que del 2011 la burguesía dejó de invertir o está invirtiendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Eso genera menor crecimiento económico, menor productividad y por lo tanto una torta que cada vez está más chica. Para volver al crecimiento, la burguesía exige mejores condiciones de valorización. Y esas mejores condiciones de valorización, por un lado, exigen mayor rentabilidad para la burguesía, pero por otro lado se exige una estabilidad en términos económicos, políticos y sociales. ¿Qué es lo que pasa? Desde el 2011 para acá lo que se ve son siempre gobiernos que de una manera intentan, pero después vuelven sobre sus pasos, generar esas condiciones. Es decir, uno mira el kirchnerismo, el último gobierno de Cristina, primero intentó con sintonía fina, después terminó haciendo malabares hasta llegar a entregar sin crisis. Macri arranca comiéndose los nenes crudos, como se dice, y después termina retrocediendo en chancletas cuando en 2017, diciembre de 2017, se le genera la plaza de los dos congresos. El último kirchnerismo arranca, que no, bueno, fue como una gran que no sabían si avanzar mucho o avanzar poco, después en el medio el COVID, la sequía, es decir, tuvieron muchos problemas para avanzar en ese ajuste. Pero uno lo que encuentra en todo ese proceso es una clase trabajadora que de una u otra manera resiste, que resiste activamente con sus representaciones y sus movimientos en la calle, o que resiste pasivamente, que resiste generando malestar y juntando malestar. Y a su vez ve del otro lado, de la parte de los gobernantes, gobiernos que ven lo que tienen enfrente, una clase trabajadora que de una u otra manera resiste, y lo que hacen es buscar algo para emparchar la situación. ¿Qué quiere decir buscar algo para emparchar la situación? El kirchnerismo de Cristina, agarrar todas las cajas que había y gastarlas, y con eso bancarla hasta entregar el poder. El macrismo, agarrar toda la deuda posible y bancarla hasta que no se vaya todo a cualquier lado, hasta entregar el poder. Y este último gobierno, juntando un poco de emisión y un poco de deuda, haciendo, si se quiere, un mix de Cristina y Macri, tratando de que no se le vaya todo a cualquier lado para bancar y llegar sin una crisis de gran escala.
En las tres situaciones, en los tres gobiernos, se ve gobiernos dubitativos porque saben que enfrente tienen una clase trabajadora que de una u otra manera resiste, y a su vez se ve una clase trabajadora que golpeada y todo sigue resistiendo. El tema, y acá un poco hablé un montón sobre esto y me falta todavía hablar de la parte de Milei, acá la cuestión, lo que a mí más me preocupa, es que el próximo gobierno, sea de Milei o sea de Massa, tiene en relación a los otros gobiernos, a los otros tres que nombré, el de Cristina, el de Macri y el de Alberto y Cristina también, tiene una situación donde el ajuste está mucho más legitimado que en las otras tres situaciones. ¿Qué quiere decir? A ver, Cristina ganó con el 54% y sus votantes esperaban que la cosa siga para arriba. Por lo tanto, el ajuste era difícil meterlo. Macri gana, pero, si se quiere, la población lo que veía era, y bueno, si Cristina entregó sin ajustar, sin meter un ajuste de fondo, si vos metes un ajuste de fondo es porque vos sos malo y nos querés ver pobres. Entonces le costó muchísimo avanzar en el proceso de ajuste. Este gobierno no solo tuvo el COVID, situación difícil para ajustar, y la sequía, que un poco lo empujó a avanzar en el proceso de ajuste, sino que también no tuvo un poder de decisión de ir al frente con ese ajuste que la burguesía estaba exigiendo. No obstante, hoy en día hay cierto acuerdo en grandes franjas sociales de que acá hay que hacer un ajuste. Después no hay acuerdo en cuál es el ajuste que hay que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Todos dicen sí, hay que hacer, todos no, pero muchos dicen sí, hay que hacer un ajuste. Ahora al que hay que ajustar siempre es al otro. No, sí, el ajuste tiene que ser en, no sé, el trabajador ocupado dice no, en los planes. Ahora, el que tiene un plan te dice, y no, el ajuste lo tienen que hacer en la casta. Entonces todos se van tirando la pelota entre sí. Pero hay cierto acuerdo social, o al menos cierta legitimación social, que antes no había, de que ahora se viene un ajuste, se viene un periodo de ajuste. Y eso creo que le da un plafón a Massa para avanzar. Veremos si después, entre esa legitimación, su capacidad de relación política, cuando estamos diciendo, no sé, representaciones sociales, sindicatos y demás, si todo eso puede quebrar la resistencia de la clase trabajadora, sea activa o sea pasiva. Habrá que ver. Eso en relación a Massa. Digo, como posibilitadores del ajuste están estas dos cuestiones, y la cuestión de cierta legitimación, la capacidad de relación política que tiene Massa con sindicatos, con movimientos sociales, y podemos decir que una tercera que, si se quiere, le va a ayudar a financiar el ajuste, que es que se espera que el año que viene haya una buena cosecha, que entre plata por el gasoducto y demás, etc. Esas tres cuestiones, si se quiere, le juegan a favor. Pero bueno, enfrente tiene una clase trabajadora que históricamente resiste y que de una u otra manera siempre se las arregla para resistir. Quizás esté más debilitada por estas cuestiones que estoy nombrando, pero que va a tener algo de resistencia, no va a ser una resistencia nula. No obstante, es una resistencia muy disminuida si uno lo piensa en términos del otro escenario contrafáctico, que es que gane Milei, porque si gana Milei la resistencia, yo diría que se multiplica, y se multiplica por mucho. ¿Por qué? Porque todas esas relaciones políticas que tiene Massa con sindicatos, con movimientos sociales, que Massa tiene de una u otra manera, con todas las mediaciones que lleva al caso, ¿no? La posibilidad de alguna manera de actuar políticamente para desmovilizar, todas esas relaciones políticas después, estando en la oposición, el peronismo tiene la capacidad inclusive de movilizarlas. Entonces, pasando a la cuestión de Milei. Milei plantea un ajuste mucho más de shock
y si se quiere el ajuste, si bien en el discurso lo plantea como un ajuste liberal del momento cero, ya estuvieron diciendo, por ejemplo, que no iban a hacer una apertura de golpe, sino que iban a estar 2 años para generar las reformas de fondo, para después de eso hacer la apertura. No obstante, el ajuste de Milei es un ajuste distinto, lo que pretende, más profundo que el que pretende Massa, pero lo que sí tiene enfrente Milei es una resistencia social mucho más fuerte que la que va a tener Massa. Con esto, ¿qué quiero decir? Yo hace tiempo vengo planteando una hipótesis importante. Importante para mí, para entender un poco el mecanismo que se viene. Lo que se viene planteando desde, si se quiere, los entornos kirchneristas es, y no, Massa va a hacer un ajuste más tranqui, hay que votar a Massa por eso. Y yo lo que les digo es, y mirá, si pensás en que en lo que quiere hacer uno y lo que quiere hacer el otro, uno estaría pensando la política en términos voluntaristas. ¿Qué quiere decir voluntarista? Yo quiero recortar el 90% de los derechos laborales, dice Milei, y Massa dice, yo quiero recortar el 40%. Entonces, vamos con Massa porque quiere recortar el 40%. Bueno, ¿qué es lo que pasa en realidad? Massa quizás quiere recortar el 40%, pero va a tener la fuerza social para avanzar en ese 40% y avanzar prácticamente sin tantas restricciones, pero Milei cuando quiera recortar el 90 puede que no llegue a recortar ni un 10 y se vaya en helicóptero. Es decir, hay resistencias sociales que se van a enfrentar o no a los distintos programas. Y el programa de Milei en ese sentido es un programa que va a tener mucha más resistencia en la calle, porque no solo va a tener la resistencia pasiva de la clase trabajadora, que va a acumular malestar cuando le recorten un subsidio, cuando los echen sin indemnización, sino que también va a tener a un grupo más que importante, seguramente, de burócratas movilizando, de movimientos sociales movilizando, que hay que ver si lo puede resistir Milei en términos políticos. Claro, Es porque, decir, dale, Javi, Juli. no, decía, porque además, digamos, por más que el tipo quiere, por más que ambos quieran hacer pasar un ajuste, el tema es que además Milei tiene o sea, el gobierno de Milei y el entorno que rodea a Milei tiene una carga simbólica muy pesada, digamos, no es lo mismo hacer pasar un ajuste desde un mascarón de prueba como progresista, digamos, planteándose como la opción democrática, la opción que viene a salvarte del fascismo, que hacerlo desde las barbaridades de las absolutamente, digamos, de las cuales no se desdicen y de las cuales no se bajan del bando de Milei. Entonces, me parece a mí que además el peso simbólico que tiene todo eso va a facilitar muchísimo que la gente se vuelque a la calle o que en general haya resistencia. Es más fácil resistirse a un tipo que es un tarado o a una vicepresidenta que es una negacionista. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, Hay sí, mucho sí. más material, hay mucha más mecha para discursivamente generar una resistencia. Sí, no, inclusive yo te agrego un elemento más que aporta en este sentido. Milei está planteando, y no es algo casual, lo está planteando, y ahora vamos a ver de dónde viene, está planteando, por ejemplo, la eliminación de los aportes sindicales automáticos, como pasan en muchos gremios en Argentina, ¿no? Que bueno, uno entra a trabajar en una rama y tiene un aporte que es automático o semiautomático. Un poco esto lo hizo, lo hizo Bolsonaro en Brasil. ¿Qué implica eso? Que cualquier trabajador que per se, si se quiere, por inercia estaba pagando un aporte, de repente le digan, che, ¿querés pagarlo o no? El trabajador diga que no, y obviamente que todo eso desfinancia a los sindicatos y quita poder de fuerza a la resistencia sindical. Eso en Argentina implica sacarle a la burocracia las herramientas para ser burócratas. Implica sacarle a muchos burócratas que tienen como metodología golpear para después negociar, sacarle las herramientas para poder golpear. Entonces, eso genera problemas importantes en la burocracia. Obviamente que siempre en estos procesos
que por eso yo decía, ojo con los que dicen, no, Milei no tiene la fuerza para implementar lo que plantea. Ojo, no se sabe eso, porque una vez que sube, muchas veces, como pasa siempre, hay algunos burócratas que se dan vuelta y juegan siempre para el ganador, ¿no? Y quien te dice, el tipo termina teniendo el poder para implementarlo. Eso no se sabe, no, es muy difícil pensarlo con seguridad. Puede, obviamente, que tiene más posibilidad de implementar Massa su plan que el que tiene Milei. Pero no quiere decir que el plan de Milei tiene una probabilidad cero de implementación, para nada. Eso no tenemos que pensar que es una probabilidad cero. Pero lo que sí, el planteo de Milei va en contra de burocracias ya establecidas, que sacarle las herramientas básicas de ser burócratas le va a costar muchísimo. Le va a costar muchísimo, porque no, no, no solo son las herramientas que le permiten, no sé, a grandes burócratas vivir en Puerto Madero, sino que también son situaciones que le están quitando por ahí a un culata del burócrata para pagar el alquiler de su casa en Villadomínico, ¿se entiende? Entonces el tipo, en ese sentido, entiendo que se va a meter con, no solo con gente que se va a enojar y después por ahí no lo vota, o no solo con gente que con, no sé, con alguien de izquierda que se va a enojar y le va a hacer una marcha a Plaza de Mayo con 3.000 personas, que es un montón de gente, pero bueno, en términos políticos no mueve el amperímetro. Digo, el programa de Milei se va a meter con gente que tiene mucha capacidad de movilización. Y cuando esa gente con mucha capacidad de movilización empalma demandas con muchísima otra gente que le ven tocado el subsidio, que lo echan sin indemnización o que lo precarizan más y demás, etcétera. Es decir, cuando lo superestructural, por ponerle un nombre, las grandes estructuras empalman sus demandas con las grandes mayorías, con el malestar generalizado, eso puede implicar un 2001. Lo que ahí a mí más me preocupa es que Milei, no sé si no le temblará el pulso que haya, en vez de 44 muertos como en el 2001, si no me equivoco, no quiero pifiarle el número, porque además, bueno, obviamente hay compañeros que cayeron, pero bueno, no sé, quizás no le tiembla el pulso en que haya 200, 300, 400, como pasó en las grandes puebladas de Chile o de Perú, Ecuador, ¿no? Yo creo que ahí lo que sí hay es una diferencia cualitativa. A ver, Massa en ese sentido, sí, obviamente va a avanzar en la represión, eso sin lugar a dudas. Estamos frente a gane quien gane, un proceso generalizado de represión, eh, pero quizás Milei en ese sentido, nada, se puede ir para literalmente cualquier lado, cualquier lado. Es una situación bastante heavy la que tenemos en los próximos años, sabiendo que necesariamente nos van a hacer un ajuste, nos van a aumentar el nivel represivo, son todas malas, vamos para todas malas. Igualmente es necesario saber a dónde vamos, ¿no? Porque hace poco yo doy clases en un profesorado que siempre hago una charla al fin de año de la situación de la Argentina reciente. Y este año yo arrancaba la charla con el famoso video, no sé si lo recuerdan, la vuelta del asado, o el asado, ¿se acuerdan el spot de 2019 donde un kirchnerista decía, bueno, ahora vuelve el asado, que esto, que el otro? Yo lo que terminé la exposición diciéndoles, bueno, hagan lo que quieran, pero sepan que esta vez el asado no viene. No esperen asado porque asado no viene. A lo sumo podrán elegir entre comer, no sé, alita de pollo y seguir comiendo polenta, pero el asado no viene. Y como Sí. que noté que hay cierto clima de época de que ya el votante progre sabe que el asado no viene. Sabe que ya esta vez el asado no viene,
que ya se comió una vela del asado, pero ya 2 veces no sé si se lo come. Sí, Yo creo que ya en aquella época no sé todo, pero ya en aquella época se sabía también que no venía, pero por lo menos todavía quedaba la retórica, quedaba el cartucho de la retórica por quemar. Ahora ya eso ya se usó. Yo creo que en esa época los que estábamos más politizados quizás la veíamos más venir, pero yo creo que el votante promedio que confiaba creía que venía el asado. De hecho, había una cierta lógica, yo notaba siempre en mis ámbitos donde yo me relacionaba, que se daba mucho de que se planteaba que el ajuste lo hizo Macri porque Macri era malo y la lógica voluntarista, ¿no? La lógica voluntarista de la historia. El ajuste lo hizo Macri porque Macri es malo y bueno, y es culpa de Macri. Ahora viene Alberto y soluciona esto y además, dato para nada menor, venía Alberto de la mano de Cristina, la gente todavía tenía esa idea de que, bueno, ahora viene Cristina y nos salva todo. Bueno, no pasó. Desgraciadamente no se dio. Sí, hay una cosa que está bueno tener en cuenta también, la cuestión del costo de la resistencia. De todas formas, si uno la ve a largo plazo o a mediano plazo, parece implicar más un costo político para el que quiere aplicar un ajuste que una resistencia efectiva a la aplicación del ajuste de facto, digamos, la aplicación que va haciendo la realidad más allá de las políticas específicas que se plantea un gobierno, porque, qué sé yo, más allá de que como dice Massa, que el Fondo Monetario le pedía el 100% de devaluación y él logró el 20%, y parece un triunfo sobre el imperialismo, no deja de ser una devaluación del 20%, pero aparte de eso, si bien la resistencia está, y la vemos, incluso se ve en los momentos en los que los oficialismos, sea el macrismo, sea el kirchnerismo, se pertrechan para la represión. En 2012, bueno, vos dijiste una fecha clave, en el periodo kirchnerista 2012, donde los problemas que muchos habían arrancado ya antes, 2007, 2008, se ponen sobre la mesa de una manera muy cruenta, con episodios represivos muy emblemáticos. Incluso poco antes, en 2010, también se venía del impacto de la crisis en 2008 y sobre todo 2009, tuvimos el asesinato de Mariano Ferreira, Roberto López y Mario López, tuvimos los 3 muertos en el Indoamericano, toda una serie de sucesos que marcan un poco esa situación, donde está presente la resistencia de la clase obrera, incluso con sus distintos repertorios de acción, dada la fragmentación que existe actualmente en la clase obrera, incluso dentro de las grandes fracciones, la ocupada y la desocupada, la formal y la informal, hay un nivel de fragmentación que hace que haya un montón de formas de respuestas posibles, pero sí se ve que a largo plazo o a mediano plazo la destrucción del ingreso es implacable, que la pérdida de derechos es implacable, la reforma laboral que no se pudo hacer en el gobierno de Macri es una reforma que de todas maneras se va imponiendo de hecho, y en gran medida también debido a cómo van calibrando las direcciones sindicales, por ejemplo, y las direcciones políticas, no solo las sindicales, la capacidad de resistencia que tienen. Porque no nos olvidemos de que en 2017, cuando básicamente parecía que se iba todo al cuerno, porque había, algunos dicen 100.000, otros dicen hasta 300.000 personas en la calle, nosotros estábamos ahí, yo estaba ahí, en ese momento fuimos testigos de cómo se activaba una política de contrarrestar ese desborde por parte de la oposición política y sindical. Vimos cómo se subían a los micros las organizaciones, se iban de esa movilización y se inauguraba, más allá de que obviamente yo no cuestiono
el derecho de cada organización a decidir si en un contexto represivo se enfrenta o no físicamente a un combate callejero, pero a ver, no me refiero a que no hayan estado, a que en un momento se subieron a los micros y quedaron un par de miles de personas a los cascotazos con la policía, sino que se retiraron de la escena del mundo de lo combativo y entraron al mundo de tramitar la resistencia, ahora entre comillas, de manera electoral. Inauguraron el AI 2019. Y así, con ese AI 2019, se enfrentó la parte de ajuste más álgida del gobierno macrista. O sea, el momento en el que más había que estar en la calle fue el momento en el que, bueno, no, ahora paremos, nos calmamos, esto se enfrenta en las urnas, hay que garantizar la cantidad de dirigentes políticos y gremiales que salían a decir, le tenemos que garantizar la gobernabilidad a Macri, palabras textuales de Moreno, de muchos, que en ese momento por ahí eran una referencia política, fueron muy ilustrativas de esto. Y el AI 2019, que después se transformó en Vuelve el asado, y después se transformó en que directamente las promesas de campaña casi son patrimonio de Milei. El activo más importante que tiene Massa para recabar votos son las barbaridades que está planteando Milei. Porque, justamente por esto, porque el avance sobre las condiciones de vida, finalmente, a pesar de la resistencia, se sigue dando de facto. Obviamente, si no estuviera esa resistencia, la situación sería ya desoladora, estaríamos en una situación de descomposición absoluta. Pero está bueno pensar esto para empezar a reflexionar un poco sobre cuál es el proceso que nos espera y cuáles son las lógicas que vamos a poner en juego, cuáles son las lógicas que vamos a fomentar, cuáles son las lógicas que vamos a tolerar también, cuáles son las lógicas que vamos a justificar, cuáles son los compromisos, dado después en base a la decisión que cada cual tome en estas elecciones, ¿no? Muchas veces una decisión electoral que se suele plantear como, bueno, ahora votamos a Massa, ahora votamos al compañero, y a partir del 10 de diciembre vamos a la resistencia y nos encontraremos en las calles luchando contra el ajuste de Massa, pero ahora hay que votar. Y después, cuando uno va a la realidad, nunca pasa esto. Cuando había que enfrentar el ajuste de Alberto, le hacías el juego a la derecha. Y también hubo muertos a mano de las fuerzas represivas en el gobierno de Alberto. Cuando querías enfrentar el ajuste de Cristina, también, o sea, lo más lindo que te podía pasar es que te digan que le hacía el juego a la derecha a un tuitero, y lo más feo es que te matara una patota sindical o que te mandaran a la gendarmería. Y un poco eso pasó también al final del gobierno de Macri. No, si vos salías a la calle, estabas desestabilizando una situación que iba a complicar que ganemos en las urnas y que vuelva el asado y todo eso. Entonces son cuestiones que me parece que es fundamental pensar, porque algo que vos de alguna manera, el título de tu libro, el problema de la recurrencia, me parece que nos está llevando a situaciones donde lo único que hacemos es reforzar la continuidad de esto que nos está llevando de la mano de Massa, de la mano de Milei, de la mano del que sea, a situaciones muy, muy difíciles de revertir. Sí, yo ahí una cuestión que siempre me parece importante, ¿no? Que, bueno, la clase trabajadora argentina tiene esa particularidad en términos relativos, una mayor capacidad de resistencia. No obstante, la resistencia, en tanto defendés, a la larga se va cayendo de una u otra manera. Uno no puede estar siempre defendiendo, porque a la larga te terminan pegando. Entonces, se da esta cuestión de, bueno, en tanto no pasemos al frente, a la larga la resistencia se supera. ¿Cuál es la particularidad que tiene Argentina en relación a la clase trabajadora argentina en relación a otros países? Que acá, por decirlo de alguna manera, a la burguesía le cuesta un poco más superarla que en otros países. Entonces, eso le da cierta
particularidad a la clase trabajadora argentina, pero obviamente, si uno avanza sobre algo, a la larga lo termina tirando abajo. Y hace mucho tiempo que quien tiene la iniciativa, por decirlo de alguna manera, es la burguesía. Y en ese sentido, la burguesía avanza, y en algún momento, por cansancio, nos termina pasando por arriba. Y esto no solo pasa en términos de la resistencia de la clase trabajadora, sino inclusive también, si uno lo ve, también pasa en, no sé, en los ámbitos sindicales. Si uno apuesta al luchismo, a la larga la base se cansa de luchar y no ver nada. Y entonces, bueno, termina desmoronándose eso. Por eso entiendo que es necesario, si bien obviamente resistir, porque necesariamente uno va a resistir las políticas de ajuste, las meta Massa, las meta Milei o las meta Guilameta, resistir, pero a la vez de resistir, pensar y consolidar y discutir una salida, un programa de la clase trabajadora, ¿no? Pues si seguimos resistiendo, siempre a la larga terminamos perdiendo. No obstante, si en algún momento no se da un paso para adelante y se empieza si se quiere, a atacar, a la larga nos terminan pasando por arriba. Es un grave problema ese que tiene la clase, que tenemos como clase trabajadora en Argentina. Y se dan estas situaciones donde, bueno, la misma resistencia a veces se cansa y a veces a la par de ese cansancio se la desmoviliza porque, bueno, ya está, nos conviene que ahora lleguen estos hasta el fin del gobierno y después nosotros le ganamos en el 2019. Se da esa situación que es un problema muy, muy grande. Y uno mira para atrás y dice, che, pará, vamos detrás del mal menor y llegamos al 2023, Milei contra Massa, y en el 2027, ¿qué vamos a votar? A Macri contra Villarruel, digamos. Vamos a bancar a Macri para que no suba a Villarruel. Terminamos en una situación donde un poco como perro. A ver, es casi lo que está pasando. O sea, hay gente que estaba pensando y de alguna forma es, no sé si justificable, pero bajo alguna lógica entendible, gente que decía, mirá, yo hasta la votaría a Bullrich con tal de que no aparezca Milei. O sea, eso ya pasó, ya se llegó a lo más bajo, de lo más bajo. O sea, qué sé yo. Sí, y obedece, Sí, a esta realidad de que tenemos en la clase trabajadora, de que no tenemos, esperemos que no se enoje nadie, pero inclusive las mismas alternativas del trotskismo, para mí tienen serios problemas en su llegada a la clase con sus consignas. Para mí son un problema importante las consignas que plantea el trotskismo. Por eso entiendo que es un re momento para rearmarnos, no solo teóricamente, sino en términos políticos y en términos concretos en los lugares de trabajo y demás, pero partiendo de una realidad que es muy distinta a cómo desde las figuras más importantes de la izquierda se está planteando. En ese sentido siempre remarco el laburazo que implica el fundido como ente para esta tarea que necesitamos, ¿no? Necesitamos entender un poco la realidad y a partir de ese entendimiento actuar en esa realidad. Y que hoy en día, desde la misma izquierda, creo que le estamos pifiando con eso, no sé, consignas como las que se vinieron dando de salario mínimo de no sé cuántos miles de pesos o distribución de las horas de trabajo, son realmente problemáticos porque entre los laburantes realmente se lo toma como, no sé, como que te está hablando un extraterrestre. Entonces, bueno, se hace necesario reflexionar sobre eso y entendiendo un poco esta cuestión que si como clase trabajadora no tenemos un programa
consolidado y fuerte y que tenga un cierto basamento en la realidad concreta y a partir de ahí que podamos llevarlo adelante, propagandizarlo, si no partimos de eso, siempre la resistencia a la larga nos van a pasar por arriba. Y a ver, voy a dar una muy mala noticia. Lo más probable es que los próximos años nos pasen por arriba de nuevo, desgraciadamente. Lo más probable es que los próximos años sigan cayendo nuestros ingresos, siga cayendo nuestro poder de compra. ¿Por qué? Porque esta resistencia a la larga nos la van a pasar por arriba. Pero bueno, si no pensamos a mediano plazo de tener una opción propia de la clase trabajadora que parta de los elementos de la realidad, que tenga, me parece que el programa de transición no estaría funcionando, que si no tenemos un programa serio que parta de los elementos de la realidad y a partir de eso construya, siempre nos van a pasar por arriba la resistencia. Y desgraciadamente no, por suerte, pero a su vez, desgraciadamente, es una paradoja lo que voy a decir, siempre vamos a resistir y siempre vamos a tener un plus de capacidad de resistencia, pero bueno, es como, no sé si alguien leyó la parte final de mi libro, es como la paradoja de Sísifo, que siempre vamos a subir y después se nos cae la piedra, subir, se nos cae la piedra. Desgraciadamente estamos en esa. Claro. Sí. Aparte, me parece que la idea está de marcar, digamos, algunas cuestiones de límites que hemos tenido como militantes de izquierda. Me parece que es muy importante volver a poner en juego la idea de la crítica y la reflexión política dentro de la izquierda de una manera seria y profunda, y salir un poco de la forma en la que se suele tomar en la izquierda cualquier tipo de crítica, como una forma de división, de ataque, de que, bueno, el que critica esto es porque sufre algún tipo de desviación pequeño burguesa o de formación posmodernista, y en realidad estamos viendo una situación en la que uno de los pocos frentes en los que parecía que podía haber un camino, digamos, de instalación de algunos sentidos más o menos generales de izquierda, que fue la irrupción del FIT en su momento, que permitió una visibilidad, no solamente a los partidos que forman parte del FIT, sino de pronto una visibilidad que la izquierda no tenía hacia algunos años, desde que se había ido aplacando todo el momento de alta movilización social que había caracterizado el fin de la convertibilidad y los momentos inmediatos de la salida de la convertibilidad. Y finalmente sucede que después de muchos años, y reitero, esto ni siquiera es una crítica puntual al FIT, es una crítica a todos nosotros como militantes de izquierda, y es una crítica además absolutamente fraternal y con ánimos de construcción, pero de alguna manera la izquierda no logró presentarse como una opción de gobierno. O sea, la gente de izquierda no es vista como gente que quiere gobernar el país y llevar adelante las reformas necesarias para cambiarle la vida a la gente, que es algo básico para poder hablar de política con cualquiera. Cualquier forma de militancia tiene que constatar un sentido en esta dirección. Y el FIT ha logrado una adhesión ideológica que ha llegado a tener más de 1 millón de votos, lo que sea, pero no pudo ponerse como opción de gobierno, no pensando en si podía efectivamente ganar una elección, sino que la gente vea al FIT o a la izquierda en general como eso, como alguien que, bueno, puede encabezar la dirección política del país. Y en ese sentido siempre termina ganando el voto útil. Siempre que las papas queman, por decirlo de alguna manera, el apoyo a la izquierda se traduce en un apoyo al mal menor. Y después la izquierda queda atrapada en situaciones en las que, por un lado, por ejemplo, se le reclama, se le enrostra
qué bueno, no logré, ¿qué querés si no lograron capitalizar el voto bronca? Pero a la vez se le dice que siempre tiene que activar la carta del mal menor y someterse a la lógica del mal menor, que es absolutamente lo opuesto a capitalizar el voto bronca. Entonces, o se le exige una cosa o se le exige la otra. No puedes exigirle que a la vez capitalice el voto bronca y a la vez llame a apoyar y sea un agente o esté subordinado a aquel que suscita la bronca. Y la izquierda, más allá de que esta exigencia es un poco absurda, de alguna manera quedamos atrapados en esa situación, porque no logramos establecer esta idea de que, bueno, acá estamos planteando una cuestión básica, que es que la clase obrera es la que debería estar conduciendo los destinos del país, y no esta manga de mafiosos y de seres absolutamente digamos, dañinos y hasta entre idiotas, malévolos, o sea, es parece un rejunte de personas, de villanos desechados de Condorito, y aparece Milei e instala la idea de la casta, y de pronto eso tiene una eficiencia y una eficacia muchísimo mayor a todo lo que hicimos durante tanto, a militancias esforzadísimas de todos los partidos y de todos los militantes, más allá de las críticas que uno puede tener. Militancias en las que se pone en riesgo incluso la integridad física, ni hablar de la integridad mental. Y todo eso de pronto queda diluido porque apareció un tipo que un día era solamente un tarado que gritaba en Intratables y supo poner en juego la idea de la casta, y una vez que más o menos se instaló que una cantidad de gente procesa o tramita las cosas que ve y que se le presentan bajo esa idea, no tiene que hacer más nada, porque la casta hace todo por sí misma. Solo tiene que aparecer un insaurralde, un chocolate, solo tiene que aparecer la foto del cumpleaños de Fabiola y el vacunatorio VIP. Todo eso en un contexto de inflación, de evaluación, crecimiento de la pobreza, degradación de la salud, de la educación, y ya está. Y todo ese esfuerzo militante y toda esa, hasta te digo, vamos a usar una palabra más informal, hasta la ilusión de pensar que podemos construir un mundo mejor, o que al menos podemos, si nos espera el fracaso en esto, al menos podemos tratar de no merecerlo, se desvanece en el aire, digamos. Entonces me parece que todo esto tiene que tener, en todo esto digo, tiene que tener un lugar fundamental la discusión de cómo afrontamos esta situación, y en ese sentido seguir insistiendo con cosas que tenemos automatizadas, con frases hechas, con programas que no son programas, pero como los tenemos muy metidos y muy convertidos en tradiciones, y que de alguna manera nos facilitan movernos dentro de nuestra organización, de nuestro núcleo, de nuestro frente de lucha. De pronto pareciera que sí, que son propuestas concretas, y en realidad son cosas que no están yendo a ningún lado. Así que bueno, me metí en toda una cosa muy profunda y ahora no sé cómo salir, pero creo que yo cuento, quiero contar justamente muy relacionado con esto, y que quizás esta anécdota te puede llegar a servir. Me pasó ahora en la primera vuelta, ¿no? Yo tengo una relación que charlo mucho con un referente de un partido de izquierda acá. Yo soy de Temperley, el muchacho vive por acá. Y siempre charlamos vía WhatsApp, que esto, que el otro. Y bueno, llegada a las elecciones, primera vuelta, siempre me escribe, vas a votar, ¿a quién vas a votar? Bueno, yo iba a votar a Miriam Bregman, y me dice, bueno, pero publicalo en las redes, que esto, que el otro, tipo como para hacer difusión de mi voto, ¿no? Y digo, no, mirá, yo lo voy a votar y nada más, no le voy a estar haciendo campaña a nadie, que esto, que lo otro, porque si bien la voto, porque sé que son compañeros, honestos y demás, no me sentía tan identificado con los planteos que están haciendo, y que lo digo abiertamente, este fue el voto, uno de los votos más vergonzantes que tuve a la izquierda en mucho tiempo, ¿no? Ya venía cada vez con menos expectativas, y este fue realmente muy, muy malo. Bueno, cuestión que
la charla se eleva en el sentido de, no, pero vos tenés que expresarlo, ¿verdad? Hasta que en algún momento le digo, bueno, hagamos una cosa, contestame la verdad. ¿Quién te parece, ustedes con quién están más cerca en términos de análisis, propuestas, planteos? ¿Más cerca de lo que digo, propongo yo, o más cerca de lo que dice y propone Alejandro Berkovich? Y no le quedó otra que decirme, no, de Alejandro Berkovich. Le digo, bueno, entonces anda a reclamarle la difusión a Alejandro Berkovich. A mí no. Y justamente acá estaba la cuestión de que, en el fondo, los planteos y las propuestas del trotskismo hoy en día están más cerca del progre crítico, que me voy a poner un mote, pero digo, el mismo mote que me puedo poner yo, se lo puedo poner a muchísimos tipos muchísimo más grosos que yo, ¿no? Obviamente, yo no quiero entrar en nombres, pero cada uno sabe a quién me puedo referir. Está muchísimo más cerca del progre crítico, Alejandro Berkovich, que de un marxista, entre muchas comillas, ortodoxo, como puedo llegar a ser yo, y como pueden llegar a ser, no quiero nombrar, pero bueno, cualquiera puede ponerle nombre a eso. Y eso yo creo que es un problema. ¿Por qué? Porque si la izquierda está más cerca de esos planteos progres críticos que de lo que es el marxismo, pongámosle más ortodoxo, más cuadrado, si lo queremos llamar así, pongámosle el marxismo más cuadrado. Y bueno, entonces el voto que disputan es ese. No es casual que para sus presentaciones de libros, discusiones, terminan invitando a esa gente y no a infinidades de personas que podrían ir y hacer un papel, me parece, mucho más decente que Berkovich y compañía. Pero bueno, es su pequeño zoológico donde intentan cazar, que tampoco les resulta tan viable cazar, pero bueno, es su pequeño zoológico y son sus afinidades políticas. ¿Por qué? Porque quizás, no sé, voy a tirar dos extremos, que quien conoce el marxismo argentino sabe que no son muy cercanos, pero si ellos discuten con Rolando Astarita o discuten con Íñigo Carrera, saben que no tendrían tanta cercanía como tendrían con Berkovich. Entonces, bueno, ahí la cuestión está en ¿cuál es tu programa? ¿Tu programa es más cercano a Berkovich o es más cercano a Astarita o a Rolando o a Íñigo Carrera? Ponele. Y bueno, si la cercanía está con Berkovich, entonces, bueno, esa izquierda tiene una cercanía con ese progresismo crítico, que nada, que desde lo que podemos llamar marxismo ortodoxo, o pongámosle el nombre que queramos, hay unas diferencias importantes y no hay, y esto es importante, no hay mucho interés en dialogarlo de parte del trotskismo. Todos sabemos que cualquiera que invita a mí o a cualquiera de ese espectro que podemos llamar, nosotros vamos a cualquier lado, discutimos en cualquier lado, pero no hay interés desde los partidos grandes en dialogar, en tener el diálogo político. Entonces, eso es un limitante importante para lo que es un programa, ¿no? Y termina siendo un programa con propuestas que, bueno, nada, tiene un basamento bastante débil en la realidad y no terminan de hacer pie propuestas como la de, no sé, división de las horas para eliminar la desocupación. Es bastante problemático. Igual, todo esto siempre hay que plantearlo y yo no hice la salvedad y estoy a tiempo de hacerla. Los compañeros del FITU son compañeros recontra honestos que la militan toda y tienen todo el mérito. Mi diferencia siempre es política. Pero en términos de compañeros y en términos de honestidad, 100%, son los compañeros más honestos que hay, los compañeros que se la juegan y como decís vos, Javi, en muchos casos se juega en la vida y todo el respeto hacia eso, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Vengo saliendo de un estado gripal.
Ah, está bien. Sí, bueno, Julián, no sé si vos tenés alguna... No, nada que agregar. Bueno, me parece que con 1 hora 20 de charla, la verdad que se tocaron bastantes temas. Capaz que incluso nosotros habíamos pensado que íbamos a cerrar preguntando por el tema de la dolarización, que es el único punto del programa que Milei supuestamente sigue sosteniendo, porque aparentemente todo lo que Milei dijo que iba a hacer, en realidad no lo va a hacer, todo lo que dijo que piensa, en realidad no lo piensa. Solo la dolarización. Pero bueno, ya lo explicaste, lo metiste en una de las respuestas del principio, así que Son todas discusiones filosóficas. claro, todo eran discusiones filosóficas. Un chivo interesante sobre la cuestión dolarización, para quien le interese, en el canal de Café Insurgente tuvimos una charla sobre dolarización. Eso, dijimos que íbamos a recomendar esa charla y nos olvidamos. Sí, se la recuerdo yo. Vamos a dejar el link ahora de Café Insurgente acá en los comentarios, así pueden entrar y deleitarse con esa charla que estuvo muy buena. La paso acá por los comentarios directamente y después la dejamos en la descripción del video. Yo me encargo, fantástico. Ahí está. Bueno, no sé si vos, Julián, tenés algo más para agregar. No, nada más que darte las gracias, Cristian, por tus opiniones y por tu tiempo. Y ya esperamos tenerte de vuelta dentro de poco. Porque sin duda va a haber muchas cosas que hablar. Porque, perdón de vuelta por insistir con esto se ve realmente espantoso. O sea, no. Es muy difícil, eso que yo estoy muy lejos, ¿no? Pero es muy difícil imaginarse que venga nada bueno. Entonces realmente hay una situación preocupante y seguramente va a haber mucho que hablar. Así que, no, muchísimas gracias y esperamos verte dentro de poco de vuelta. Y gracias a toda la gente que está comentando. Hubo algunos comentarios interesantes, algunas preguntas. Por ahí después podemos abordar algo de esto en los comentarios del video. No, obviamente gracias a ustedes. Siempre es un placer estar acá con ustedes. Más allá de la charla, siempre humanamente, dos fenómenos. Cuestiones al margen. Cualquier duda que por ahí haya surgido en los comentarios, yo no leí los comentarios y quizás no pude, por ahí dijeron algo, preguntaron algo y yo no respondí. Me pueden escribir por cualquiera de mis redes, que las suelo revisar seguido. Y nada, obviamente que abierto a cualquier tipo de charla o debate que se puede armar la tiro así como posibilidad de debate que se puede armar en el canal. Desde ya siempre agradecido. Y bueno, espero verlos pronto nuevamente y esperemos que alguna vez sea para alguna buena noticia, ¿no? Pero la veo difícil. Una preguntita antes de terminar. Decime. Porque nos dijiste que tu libro ya no estaba disponible en formato físico. Está disponible en formato digital en Kindle, ¿no? Porque lo busqué acá rápido. No. Hay una página que se llama Archivo Obrero. Sí. Si vos googleás Archivo Obrero Cristian Caracoche, te va a aparecer una página que son compañeros que vienen como compilando textos de izquierda, marxista, no marxista. Bueno, ahí hacen clic en la tapa y les sale el archivo. En Archivo Obrero hay es un blog, una publicación con mi libro, que lo subieron los compañeros, así que unos fenómenos, y bueno, ahí lo tienen de libre disponibilidad. El próximo año, no es una primicia para nada, pero el próximo año va a salir un segundo libro sobre el sector industrial y sobre la unión industrial. Así que nada, podríamos estar también difundiéndolo el próximo año. Sí. Así que acá vamos a estar. Perfecto. Buenísimo. Perfecto. Bueno, nuevamente gracias y bueno, nada, para cuando deseen, acá estaré. Dale, gracias a vos, Cristian.
Bueno, adiós a todo el mundo, gracias por sus comentarios y nos vemos el martes, ¿no? Javier. Sí. El martes con la 6:30. entrevista. ¿El martes a qué hora? 6:30. Yo no. Martes 6:30 tenemos una entrevista con un invitado espectacular, así que estén atentos. Adiós a todos. Adiós.